La pongo aquí, güey. Ahorita algo que prenda. Buenos días, profesor. Hoy estamos aquí para hablarle de la arquitectura von Neumann y nuestra maqueta, una de las bases fundamentales de la informática, y soy Horacio. Bueno, en el siguiente video le vamos a explicar sobre los conceptos y los componentes principales de la arquitectura von Neumann que se intentaron reflejar en la maqueta que nos encargó en la actividad final para la materia de arquitectura de computadoras. Comenzaremos definiendo qué es la arquitectura von Neumann y por qué es tan importante en el mundo de la informática. Luego profundizaremos en sus componentes clave y cómo interactúan entre sí. Finalmente hablaremos sobre sus ventajas y limitaciones. Ok, bueno, pues la arquitectura von Neumann es un modelo conceptual desarrollado en los años 40 por el científico John von Neumann. Se basa en la idea de que una computadora debe tener una unidad central de procesamiento, CPU, una unidad de entrada y una de salida. Bueno, también en esta arquitectura se utiliza ampliamente en las computadoras modernas debido a su simplicidad y eficiencia en la base de casi todas las computadoras que usamos hoy en día, porque a comparación de la hardware, esa arquitectura se quedó muy atrás. Pues ahora profundicemos en los componentes principales de la arquitectura von Neumann. Comencemos con la unidad central de procesamiento, o por sus siglas en inglés CPU. La CPU es el cerebro de la computadora y se encarga de ejecutar instrucciones y realizar operaciones aritméticas y lógicas. La memoria es otro componente crucial. En la arquitectura von Neumann, la memoria es donde se almacena tanto las instrucciones como los datos. Es accesible tanto para la CPU como para los dispositivos de entrada y salida. Bueno, también siguiendo sobre esto, con los componentes tenemos que la unidad de entrada nos permite que los usuarios ingresen datos y comandos en la computadora, los teclados, los ratones y otros dispositivos periféricos que cumplan con esta función. Y finalmente tenemos la unidad de salida, que proporciona los resultados de los cálculos y las operaciones realizadas por la CPU. Las pantallas, impresoras y altavoces son ejemplos comunes de dispositivos de salida. Bueno, ahora que hemos revisado los componentes principales, es importante comprender cómo interactúan entre sí. En la arquitectura von Neumann, el flujo de datos y control sigue un ciclo de instrucción. Bueno, este ciclo de instrucciones consisten en 4 etapas, que son la recuperación, que es el fetch, decodificación, que es el decoder, ejecución, el scout, y la escritura, que es el write back. La CPU busca que las siguientes instrucciones de la memoria, la decodificación, la ejecución, y luego guarda los resultados nuevamente en la memoria. Es fascinante cómo esta interacción entre la CPU y la memoria permite que las computadoras realicen una amplia gama de tareas, desde cálculos matemáticos hasta el manejo de gráficos y la reproducción de audio. Bueno, las ventajas y limitaciones sobre la arquitectura von Neumann es que antes de concluir, y es importante mencionar que las ventajas y limitaciones de la arquitectura von Neumann se encuentran su simplicidad y su capacidad para ejecutar una amplia gama de aplicaciones. Y bueno, sin embargo, una limitación de la CPU y la memoria comparten es el mismo bus de datos, lo que puede llegar a limitar la velocidad de procesamiento en sistemas más complejos. Además, la arquitectura von Neumann no es eficiente en situaciones donde se necesitan altas velocidades de procesamiento o paralelismo masivo. Y pues como conclusión podemos decir que en resumen la arquitectura von Neumann es la base de las computadoras modernas. Sus componentes principales como la CPU, la memoria, la unidad de entrada y la unidad de salida interactúan entre sí para realizar operaciones y ejecutar instrucciones. Esperamos que nuestra presentación le haya gustado y haya proporcionado una comprensión básica de la arquitectura von Neumann y su importancia en el mundo de la informática. Y bueno, ahora pasaremos a explicar cómo realizamos esta maqueta sobre la arquitectura von Neumann. ¿Estamos grabando? ¿Para los reportes? Entonces, Bueno, la realización sobre esta maqueta se utilizaron varias
Se reutilizó una placa base de una laptop que ya no servía, que fue una Sonic, y bueno, se recuperó lo que son los puertos de entrada y salida, que es como los tipos de USB, se recuperó el chipset y algunos transistores que se encontraban por ahí y un reloj. Bueno, pues básicamente nuestro material que utilizamos es MDF, la cual llevamos a hacer el diseño en una láser, que fue la que trazó básicamente donde van todos los componentes. Y como lo dijo el compañero, reutilizamos de computadoras que ya no servían, que fueron como el chipset, la BIOS, el procesador, una pila y los capacitores. Y después de que lo comenzamos a armar, decidimos trazar lo que eran los buses, los cuales son los que van del procesador a la BIOS, de la BIOS a la caché, y realizamos el colocado de la tira LED, que hace el simulado de envío de datos de procesador al chipset y de regreso. Y bueno, para esto tampoco estuvo muy fácil, ya que en esta actividad se llevó a realizar varias observaciones sobre el profesor, que al principio nos recomendó integrarle luces LED, y después de ahí, en las siguientes revisiones, nos recomendó pintarla para que sea más llamativa. Y la siguiente, una recomendación muy importante que nos hizo fue agregarle un bus en una forma de tira LED que representara como si entraran datos y saliendo. Y para esto también se utilizó un eliminador de 12 volts. De 12 volts. Que lo sacamos también de un modem. Y bueno, continuando con esta exposición, les presentamos lo que fue nuestro forma de presentar la información, que fue utilizando una cajita que teníamos ahí a la mano, que iba a simular como que era el monitor. El monitor. Y pues en este lugar pusimos lo que eran los registros, la memoria, unidad aritmética lógica, el modelo de von Neumann y una breve explicación de sus componentes, así como cómo está hecha, en qué consiste. Y tomando la arquitectura, pues sabemos que tiene una CPU, que tiene una unidad de control, tiene registros, tiene la LU, la CPU, y tiene una memoria principal y sistemas de entrada y salida, que es la principal de la arquitectura von Neumann. Y bueno, nosotros habíamos sugerido al principio utilizar códigos QR, sin embargo el profesor solicitó que aún así se agregara la información en físico, porque nunca se sabe si alguien no trae teléfono. Y esta sería la demostración de cómo funcionan los QR. En este caso escaneamos el QR y automáticamente nos llevaría a la página que realizamos, que a continuación vamos a explicar. Para realizar la página utilizamos lo que fue HTML para la estructura de la información, CSS para los estilos y JavaScript para algunas funciones específicas. Pues lo principal que hicimos fue utilizar también, por ejemplo, librerías, que serían las de una para la animación de la escritura, que en un momento la vamos a mostrar, otras para animaciones para mostrar información en tipo carrusel, y básicamente se divide en la sección de presentación, que es donde tenemos, por ejemplo, el número de equipo, nuestra información. Después de eso vamos con la primera sección, que es la donde se encuentra la información de qué es la arquitectura de von Neumann, y una imagen representando también la arquitectura. Después de esto nos vamos a la segunda sección, que es donde se encuentra el origen de la arquitectura, y aquí mostramos la información más relevante sobre este tema. Después, en la tercera sección, encontramos la parte del modelo, que aquí especificamos cuáles son los componentes principales del modelo, por ejemplo, la unidad central de procesamiento, la memoria, las entradas y salidas y los buses. Después de esto nos vamos a los componentes, que es donde se muestra con el despliegue de tipo carrusel, y básicamente esa es toda la estructura. En el estilo del CSS, pues lo que se hizo nada más, ya que íbamos a utilizar códigos QR, fue adaptarlo simplemente a que se mostrara de manera eficiente en un teléfono. En una computadora se ve un poco mal organizada la información,
pero pues su función no es verlo en una computadora, sino verlo en un teléfono, en un dispositivo móvil. Y pues con esto nada más damos estilos generales a la página. En cuanto al JavaScript, pues lo único que utilizamos fue para hacer la animación de escritura, que en un momento se va a mostrar, para el texto de von Neumann. Y además también la animación del carrusel, que es la que despliega algunos de los componentes de la arquitectura en forma de recuadros, donde se puede ver de manera más organizada. Toda esta página se subió en un servidor gratuito de Google, que es Firebase. Esto lo utilizamos ya que no cobran, nos dan un nombre de dominio gratuito, y aparte el hosting pues es también gratuito, dependiendo de cuánta información de cuánto tráfico de información haya el mes, pero en este caso simplemente es para mostrar el proyecto, así que nos pareció una muy buena idea utilizarlo. Y en cuanto a la página, como podemos ver, si la mostramos en modo computadora, la información pues se ve mal organizada y las imágenes también se ven muy deficientes. En cambio, si lo pasamos al modo de teléfono, por ejemplo, en las dimensiones de un teléfono más reciente, aquí se muestra ya cómo la información se ve organizada. En esta parte de la animación de la escritura, es la parte del typing que mencionamos con el JavaScript. Aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura, que en el título ponemos qué es la arquitectura, y una pequeña línea para resaltar esta información. Se muestra la información organizadamente y se muestra también la imagen ya de una manera más estructurada. En cuanto al origen, pues simplemente decidimos poner información, ya que es lo más importante. En este caso no habría como que para poner algún tipo de imagen que lo resaltara. Para el tipo de modelo utilizamos información también, pero la organizamos a modo de listas también, listas organizadas y listas desorganizadas. Ya con esto podemos mostrar, por ejemplo, lo de la unidad de procesamiento, que contiene también la unidad de aritmética lógica, la de control y los registros, y también una pequeña imagen sobre, por ejemplo, la estructura, de cómo se organizan estos componentes, los componentes que tienen. Y por ejemplo, en esta parte de los componentes mostramos las más importantes, que es, por ejemplo, la unidad de procesamiento, la memoria principal de la computadora, el controlador de entrada y salida y los buses de sistema. Y pues viéndolo desde un teléfono, la información se muestra así, se sigue viendo de manera muy eficiente y pues todo organizado. Y para esta parte de los componentes simplemente es deslizando el dedo y se pueden ver tanto la descripción como la imagen. Y bueno, sobre una conclusión acerca sobre la materia partida por el profesor Ricardo González de Arquitectura de Computadoras, es que yo me siento como que al inicio lo tomé como un reto, con algo de miedo, porque pues se decía por ahí que pues reprobaba, pero pues ciertamente cambió todas mis expectativas de cómo es el profesor, y pues me siento como más preparado para tomar lenguajes de interfaz, ya que pues también se decía que pues algunos profesores no impartían bien la materia, y pues en todo el semestre vimos temas muy importantes como las arquitecturas Harvard, von Neumann. También vimos un poco de lenguaje ensamblador, que es creo pues ahora sí como el punto principal sobre lenguajes de interfaz, que la vamos a tomar el siguiente semestre. Bueno, continuando, coincido con lo que dice nuestro compañero Alejandro, y pues creo que nos vamos de esta materia con buenas bases para continuar con los siguientes materias, que serían lenguajes y autómatas, ya que ahora sí tenemos buenas bases para continuar con ello. Yo también por mi parte, como punto personal, también sería la materia con un poco de miedo ya por las referencias que se tenían del profesor, pero al momento de cursarla me pude dar cuenta que es muy diferente, que tal cual nosotros mismos somos los que podemos hacer que pasemos o que no pasemos, ya que todo depende de nuestro trabajo. El profesor realmente explica de una manera muy eficiente y que queda muy claro, entonces me voy con mucha satisfacción del curso, y espero también poder verlo en las siguientes materias para poder tomarlo en serio. Y también un punto importante fue el trabajo en equipo, ya que pues sin ello pues, no se podría pasar la materia o se nos dificultaría más.
individualmente, y creo que también ese fue un punto muy importante, trabajar en